Veamos ahora el tema correspondiente a los errores en las mediciones. Y cuando utilizamos instrumentos y realizamos procesos de medición, se cometen algunos errores. Los errores entonces que se cometen cuando realizamos mediciones en un experimento los vamos a llamar errores experimentales. Los errores experimentales los podemos clasificar de la siguiente forma. En primer término, hablemos de errores sistemáticos cuando estamos refiriéndonos a esos que cometemos debido a las destrezas de quienes estamos operando un instrumento. Un ejemplo típico es lo que se conoce como el error de paralaje, que es el error que se comete cuando observamos una aguja sobre una escala y de acuerdo a la posición en la que estemos observando la aguja podemos dar uno u otro valor. Los errores accidentales son aquellos que no dependen del operario, sino que dependen de factores externos. Por ejemplo, los cambios en las condiciones climáticas afectan algunas de las propiedades físicas de los instrumentos, bien sea por problemas de dilatación o por cuestiones de cambios en la resistividad de un material. También hay otra categoría en los errores experimentales que los podemos llamar errores de aplicación. También se les suele llamar errores de cálculo y son aquellos que se cometen en los procesos de adquisición o en el proceso de manejo de datos en las mediciones. Ahora, para la estimación de los errores de medición debemos tener en cuenta algunos conceptos básicos de la teoría de errores. Primero, cuando realizamos un conjunto de mediciones, existe lo que se conoce como un valor más probable, que se identifica como x sub 0, y es el valor promedio de todas las medidas que se han obtenido durante un proceso de medición. Luego entonces, matemáticamente, ese valor más probable lo podemos obtener simplemente sumando todas las mediciones que hayamos hecho y dividiéndola entre el número de mediciones. Es decir, en otras palabras, estamos determinando el promedio del valor medido. El otro concepto que debemos tener en cuenta en la estimación básica de errores de medición es lo que se conoce como el error absoluto o la desviación, que básicamente es la diferencia en términos de valor absoluto que existe entre el valor más probable y el valor o cada uno de los valores que hemos medido. Matemáticamente podemos decir entonces que el error absoluto o la desviación sería el valor absoluto de x sub 0, valor medido, menos el valor que estamos midiendo. Recordemos que al hablar de valor absoluto nos estamos refiriendo entonces que independientemente de que esa resta nos dé positivo o negativo, ese valor que vamos a tomar siempre va a ser positivo, porque solamente nos interesa la magnitud del valor y no nos interesa su signo. El otro concepto es el concepto de error relativo, que es la relación que existe entre el error absoluto y el valor más probable. Matemáticamente, entonces, un error relativo es la relación que existe entre en, que es el error absoluto, sobre x sub 0. Es decir, nos indica qué tanta es la desviación de la medición que acabamos de hacer con respecto al valor más probable. Y luego el error porcentual es una manera de representar el error relativo en términos porcentuales. Básicamente se refiere al error cometido en una medición respecto al valor más probable, pero convirtiendo el error relativo en valor porcentual. Simplemente entonces lo que hacemos es que tomamos el error relativo y para obtener el error porcentual simplemente lo multiplicamos por 100 y lo expresamos en unidades de tantos por ciento. Veamos con un ejemplo de mediciones la aplicación de estos conceptos de teoría de errores básica. Supongamos que un grupo de personas tomaron las siguientes mediciones de una longitud de un objeto determinado: x1 240 centímetros, x2 239,7 centímetros, x3 235 centímetros, x4 239,8 centímetros y x5 240 centímetros. Supongamos que x1 lo realizó la persona 1, x2 lo realizó la persona 2 y así sucesivamente. Es decir, obtuvimos 5 mediciones distintas de un mismo objeto con un mismo instrumento. Entonces vamos a ver cómo cuantificar los errores cometidos en la medición. Paso número 1 entonces es determinar cuál debería ser el error más probable. En ese caso aplicamos la ecuación de promedio, sumamos todos los valores medidos por cada una de las 5 personas y lo dividimos entre 5. Si hubiésemos realizado 4 mediciones, pues sería dividido entre 4 o n, dependiendo del número de mediciones que hayamos realizado, es decir, hallamos el promedio. En este caso, en el ejemplo particular, nos da 238,9 centímetros. En el paso 2 determinamos ahora el error absoluto o desviación de cada una de las 5 mediciones realizadas.
En la medición 1, la desviación es de 1,1 centímetro. En el paso 2, la desviación es de 0,8 centímetros. Es decir, estoy más lejos del valor probable en la medición 1 que en la medición 2. Pareciera que hay más error entonces en el que realizó la medición 1 que en el que realizó la medición 2. Ahora vemos que hay una desviación más grande que las dos anteriores, 3,9 centímetros. Acá tenemos 0,9 centímetros y en la quinta medición 1,1 centímetros. Se repite nuevamente el caso de la medición 1. Tenemos en este caso entonces las 5 desviaciones o los 5 errores absolutos cometidos en este ejemplo del proceso de medición. El paso 3 consiste ahora en determinar el error relativo. Para ello lo único que tenemos que hacer es dividir el error absoluto en cada una de las mediciones con respecto al valor más probable. Y haciendo esa división nos indica que el error relativo de la medición 1 es 0,0046, el error relativo 2 0,0033. Fíjense que es más pequeño el error de la medición 2 que el error de la medición 1, pero el error de la medición 3, que nos da 0,0163, es más grande. Luego 0,0037 en la medición 4 y 0,0046 la medición 1. Se repite, como lo habíamos dicho anteriormente, el error de la medición 5 respecto al de la medición 1. Finalmente, el paso número 4 consiste entonces en determinar el error porcentual para ver qué tanto por ciento estamos lejos del valor más probable, que debería ser como el valor esperado. En este caso, entonces, el error porcentual 1 es de 0,46%. El error 2, 0,33%. El error 3, 1,63%. El error 4, 0,37%. Y el error 5, 0,46%. En este ejemplo, entonces, podemos observar que el máximo error se cometió en la medición número 3. Tenemos 1,63%. Es decir, estamos lejos del valor real en una relación de 1,63 veces por cada 100. Mientras que el valor más pequeño de error se cometió en la medición 2, que en este caso es de 0,33%.